alcance, hermano. Esto es muy valioso. Es un hermano que está en la selva, ¿sí? En la selva peruana, allí, que ha hecho este esfuerzo para poder venir. Bienvenido, mi querido. Vamos a orar por ustedes y aprovechemos la clase. Adelante, pastor. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bien. Ok. Vamos a compartir pantalla entonces para seguir el estudio. Nada más déjeme ponerle aquí. Ok, aparece, sí está. Muy bien. Okay, seguimos. sí. ¿Sí se ve bien? Ok. Se ve. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Dice, hermanos, entramos ahora a la parte de la definición de la palabra homilética. Y dice que la homilética es el arte y ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Se estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo y predicar efectivamente. Dice ahí lo que estamos viendo. Dice que se estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo y predicar efectivamente. Se dan principios básicos de la comunicación para hablar en público y ser un orador elocuente. Ok, la homilética, hermano, lleva como objetivo, les decía entonces, ayudarnos a nosotros a predicar efectivamente, a organizar de una forma clara el mensaje que vamos a hablar o que vamos a comunicar. Cuando nosotros utilizamos las herramientas que podemos, valga la redundancia, usar a la hora de preparar un mensaje, el mensaje, lo vuelvo a repetir, no es que va a ser más efectivo, no necesariamente, sino que nos va a ayudar a nosotros a no perdernos en el transcurso del mensaje, porque somos tendientes a contar ejemplos que no estaban en el mensaje, o divagamos en algún pensamiento y después, como les dije, casi que se nos hace imposible volver donde habíamos empezado. Entonces, lo vuelvo a repetir, que la homilética es el arte y la ciencia de predicar y comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Se estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo, predicar efectivamente, y vamos a ver algunos principios básicos de la comunicación. Hermano, estamos en un mundo y en una época en donde cualquiera predica, en donde cualquiera enseña, en donde alguien dijo, tengo palabra de Dios, Dios me habló, y va un mensaje de 4 horas, de 2 horas, de hablando y hablando y hablando y hablando simplemente porque quiero sacar un provecho de las personas. Estamos hablando de esas predicaciones en donde la base principal es la manipulación y el engaño a las personas. Son esas predicaciones y en esas grandes iglesias en donde no se habla de pecado, en donde no se habla de la obra de Cristo, en donde lo que se hace es poner el vaso malo, como somos nosotros, ponerlo como el vaso bueno, como el vaso de oro, como no es lo importante lo que llevamos dentro. O sea, estamos en un mundo en que, les voy a decir algo, hermano, escasea la buena predicación. Escasea la buena predicación. Lo vuelvo a repetir. Yo no estoy hablando de que escasean hermanos que apliquen bien la hermenéutica o la homilética. Una hermana en el chat puso algo importante, y ella puso que el apóstol Pedro no tenía homilética ni hermenéutica, no estudió,
Sin embargo, el mensaje que él dio en Hechos 2 fue poderoso, cambió todo. ¿En qué se basa eso? Vamos a lo mismo. Se basa en el poder del quién es el que envía, no el enviado. Nosotros no somos nada. Quien merece la honra y la gloria de todo lo que hacemos es Él. Es Él, hermano, es Él. Cada vez que yo me bajo de predicar en un púlpito, vienen las personas y me tocan la espalda y me dicen, hermano, qué buena predicación. Gloria a Dios por la predicación. Lo primero que yo digo es, soy la basura más grande, Señor. Y Él es el único que merece la gloria. Pero estamos en un mundo en donde la buena palabra está escaseando. Está escaseando, hermano. Mi país no se escapa a eso, no sé ustedes. Pero entramos y salimos igual. No hay desafío. No hay ese hacerme sentir incómodo con la vida cristiana que llevo. Y gastamos horas, como decía Pablo, aquel personaje bíblico, ¿verdad? Que gasta horas y horas parloteando nada más. Y hablamos, y se habla, pero no existe nada de la palabra de Dios. Un buen sermón, hermano, no tiene que ver con el tiempo, aunque efectivamente, claro que sí, estamos hablando de que no puedo pararme. Yo una vez invitamos a predicar a un pastor, se subió a predicar. Hermano, 9 minutos duró el mensaje. 9 minutos. Y cuando vemos que qué pasó aquí, o sea, hermanos, esto, muchas gracias, que Dios los bendiga. 9 minutos, o sea, no estamos hablando de que el mensaje entre menos dure o entre más dure, es bueno o es malo. La otra vez hablaba con una persona, un pastor que me decía, hermano, invité a predicar a una persona. Y le dije, hermano, tenemos 45 minutos para predicar en la iglesia. Hermano, que así tiene que ser. O sea, nosotros no podemos llegar y decirle, hermano, hable y que el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo le dice que hable 3 horas, hable que 3 horas. No, hermano, no es así como funciona la enseñanza. Y entonces este hermano, este pastor, le dijo a este predicador, hermano, tiene 45 minutos para predicar, porque después viene la escuela dominical y todo lo demás. Este hombre se paró y sacó el versículo en donde Pablo disertó hasta el amanecer para enseñarle a la gente de que ellos estaban mal por pensar que un mensaje tiene que durar 45 minutos. Hermano, primero le voy a decir una cosa. Quien estaba hablando era el apóstol Pablo. Yo podría escuchar al apóstol Pablo hasta amanecer. Yo creo que sí lo podríamos escuchar hasta el amanecer. Pero tampoco es el hecho de llegar y decirle a las personas, usted va a escuchar, usted puede ver una película de 3 horas, pero no puede escuchar un mensaje de 45 minutos. No es ese el propósito, no es ese. Ya cuando empezamos así, ya tenemos un problema para captar la atención en ese caso. Y ahora vamos a ver algunas cosas en cuanto a eso. Pero es un arte, hermano. Es una preparación. El dar un mensaje, el preparar un sermón, amado hermano, es un arte. Realmente es importante que nosotros podamos tener estas cosas en mente. Escuche esto, hermano. Una de las cosas más difíciles en la preparación de un sermón es darle el contenido al tema que vamos a enseñar. Escoger el tema es tan importante, pero darle el cuerpo es aún más. Por ejemplo, lo más fácil que muchas veces nosotros podemos decir es, ok, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del pecado. Ok, perfecto, vamos a hablar del pecado. Ese es el tema. Vamos a poner un título ahora y ahora vamos a ver unos ejemplos ahí. Pero hermano, el tema es importante, pero el desarrollo, el darle cuerpo a ese tema es todavía más importante que el tema. El tema nosotros lo definimos en un momento. En un momento podemos definir el tema. Podemos hablar de santidad, podemos hablar de pecado, podemos hablar de la ofrenda, podemos hablar, no sé, de tantas cosas el tema que podemos hablar. Ahora,
La homilética nos va a dar a nosotros ahora las herramientas para ir dándole cuerpo a ese mensaje o a ese tema que nosotros escogimos, ¿verdad? Les digo, hay montones de temas que nosotros podemos tener. Ahora, ¿cómo hacemos para surgir ideas acerca de un texto en nuestra mente? ¿Cómo hacemos? Tengo el tema. Voy a hablar acerca de santidad. Tengo el tema. Ok. Ahora, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para que surjan ideas y comience el tema de la santidad a tomar forma? A ir poniendo ese orden, el concepto que quiero transmitir. ¿Qué es lo que voy a hablar? ¿Cómo hago para que el mensaje, ahora que tengo el tema, ¿cómo hago yo para que comiencen a salir ideas acerca del tema que tenemos en nuestra mente, como dice ahí? ¿Cómo hacemos o cómo haremos para hacer surgir ideas de un texto en nuestra mente? Esto es como, hermanos, cuando nosotros ponemos una empresa, vamos a decir, ok, vamos a poner un taller mecánico. Ok, perfecto. ¿Cómo va a desarrollar ese taller mecánico? ¿En qué se va a especializar ese taller mecánico? ¿Va a haber solo carros de gasolina o carros de diésel o de los dos? ¿Va a ser mecánica muy rápida? Vamos a cambiar llantas y rótulas. O sea, ven, tenemos el taller. Ahora, lo importante no es tener el taller. Llegan las personas y mire, es que vengo a que me arreglen el carro. No, ese tipo de arreglo no lo hacemos. Entonces, la idea con esto es que usted tiene su empresa, tiene su visión, tiene su negocio en su mente, pero ahora usted va a necesitar cómo proyectar ese negocio. Entonces va a usar las redes sociales, va a llamar por teléfono, va a decir los servicios que ofrece, ofrecemos mecánica rápida, cambiamos llantas, pues cambiamos aceite y todo lo demás. La gente entonces sabe que en ese lugar existe ese tipo de cosas. Usted le da ahora a su taller, le da esa forma, le da ese cuerpo. La gente sabe lo que usted está haciendo. Así es su mensaje. Así es su mensaje. Tenemos el tema, pero ahora vamos a rellenar, vamos a darle cuerpo a ese tema. Y para eso hay algunas cosas que tenemos que considerar, ¿okay? Algunas ideas o algunas cosas que podemos hacer para irle dando cuerpo a nuestro mensaje. Dice que la primera y más sencilla de las formas es sometiendo el mismo, o sea, el tema que vamos a hablar, a un bombardeo de preguntas prácticas. Hermano, pregúntele la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que es viva, porque ella tiene la capacidad de contestarle a usted y a mí. Ella nos contesta. Usted le pregunta a la Biblia y ella le contesta. No hay algo que usted no le pregunte a la Biblia que no esté en la Biblia. Entonces nosotros vamos a comenzarle a hacer preguntas a la Biblia. Cuando usted comienza a tener esa relación, no de la Biblia como un libro investigativo, sino un libro en el cual usted va a tener esa relación, usted va a abrirla y va a tener esa comunicación con ella, va a hablar con ella, va a preguntarle a ella. La otra vez hablaba con un doctor forense y me llamó la atención de cómo, digamos, ellos hacen para, por lo menos, saber cuando alguien, vamos a decir, llega una persona que la atropellaron, qué sé yo, que la asesinaron o algo, pero él decía, yo comienzo a hacerle preguntas al cuerpo. Comienzo a hacerle preguntas al cuerpo y trato de que el cuerpo que esté ahí me responda a cierto tipo de preguntas que yo quiero hacerle. Y la primera pregunta es, bueno, ¿por qué murió? Ahora, evidentemente el cuerpo no le va a responder, porque si le responde sale en carrera. El cuerpo no le va a responder. Pero él necesita hacerse cierto tipo de preguntas para saber a dónde debe investigar. Y la primera pregunta es, ¿de qué murió? Entonces, lo primero que vamos a ver es eso, no quién lo mató, no quién lo mató, sino de qué murió. Eso es lo primero que él va a resolver. Y para que
él pueda contestar esa pregunta, tiene que hacer una serie de cosas increíbles. Tiene que abrir el cuerpo, partirlo y empezar a buscar órganos dañados. Ok, aquí está el problema. Falló su corazón y tuvo un ataque cardíaco. Entonces, la palabra de Dios es eso con los cuales yo me enfrento y hablo con ella y le pregunto a ella y tengo esa comunicación con ella. Eso es una de las formas más importantes de comenzar un buen estudio, teniendo esa relación con la palabra de Dios, preguntándole a ella. Ahora vean algunas cosas importantes que tenemos que hacer. Supongamos que el texto de Romanos 1:16 dice, antes de proceder a ningún plan sobre este texto, el estudiante puede preparar un copioso material sometiendo esto a las siguientes preguntas. Muy bien, ¿qué dice Romanos 1:16? Romanos 1:16. ¿Lo tienen ahí, sí? Muy bien. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ajá. Bueno, lo estoy citando de memoria. ¿No? Ah, bueno, ok, perfecto. No, sí, está bien. No porque sepa mucho. No, pero ese es, exactamente. Exactamente. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Ok? Dice ese pasaje, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces estamos tomando un texto de los miles de textos que hay en la palabra de Dios y yo decidí hablar de ese texto. Voy a hablar de un mensaje evangelístico, porque este es un mensaje evangelístico. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La dinamita, de ahí es donde viene la palabra dunamis, la palabra en griego dunamis, que ahí es donde viene la palabra nuestra para dinamita, explota, es algo poderoso. Así es el mensaje de la palabra de Dios. Algo importante, hago paréntesis, eso es lo que estamos predicando. Hermano, estamos predicando un mensaje que transforma, que cambia vidas. Por lo tanto, tiene que transmitir usted eso. No tenemos que pedirle el permiso. No tenemos que tratar de no caerle mal a la persona o pensar cómo hago para transformar a esta persona. La misma palabra, el mismo evangelio es poder de Dios. Y eso tenemos que llevarlo en la mente, es poder. Vamos a hablar de un libro que tiene la capacidad para transformar la vida de cualquier persona. Hermano, yo doy tantas gracias a Dios por la Biblia, porque ha sido, ¿qué sería de mi vida sin la palabra de Dios, hermano? No estaría acá, no estaría acá. Sin ese momento en cuando tengo tantas cosas y tantos problemas en mi mente, viene la palabra del Señor. Viene la Biblia. Yo recuerdo, hermanos, hace 34 años, 34 años, cuando mi esposa iba a dar a nuestro primer hijo a luz, nuestro hijo murió en el parto. Y cuando a mí me dieron la noticia, yo fui al hospital y iba a entrar a la habitación donde estaba mi esposa, había una ventana, y yo me quedé viendo a mi esposa y yo le decía, ¿qué le digo? ¿Qué le digo yo? ¿Cómo la voy a consolar a ella? Y yo no quería entrar, hermanos. No quería entrar. Y era un conflicto en mi vida. Y no era miedo, era decir, ¿qué le voy a decir? Si yo mismo no estoy consolado. Si yo mismo tengo un montón de preguntas para Dios. ¿Por qué dejaste 9 meses? ¿Por qué, Señor, permitiste 9 meses? ¿Por qué permitiste que compráramos ropa, que compráramos esto, que decoráramos el cuarto, que hiciéramos todo? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no te lo llevaste antes? ¿Por qué no lo dejaste crecer? Era un montón de conflictos que yo tenía en mi cabeza. ¿Qué hice? ¿Qué hicimos, Señor? Si lo que queremos es servirte. Y ese montón de cosas aquí en mi mente.
pero soy su esposo, tenía que entrar. Así que entré a la habitación y la pregunta tonta que hacemos, ¿cómo estás? Y ella me dijo, estoy muy bien, Chino, porque ya me dicen a mí así, Chino, ¿verdad? Estoy muy bien. Y cuando ella me dijo eso, yo me sorprendí. ¿Cómo va a estar bien? ¿No tenés a tu hijo acá? ¿Cómo vas a decir que no estás bien? Eso es lo que yo pensaba en mi mente. Y ella abrió la Biblia. Ella abrió la palabra de Dios y me leyó el versículo en Corintios que dice, perdón, en Primera de Pedro que dice, me acuerdo la frase, aunque por un poco tiempo que tendráis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, que nos bendijo con todas bendiciones. Y me habla de cómo por un tiempo es necesario que atravesemos ciertas pruebas. Hermano, y ese versículo quitó todo el dolor, el rencor, la amargura que tenía contra Dios. Quitó todo. Quitó todo. Y hoy, 34 años después, no sigo entendiendo por qué, pero ya no pregunto. Confío en que fue lo mejor. Y eso hace la palabra de Dios, un versículo que puedo recordar hace 34 años. Esa es la Biblia. Ese es el mensaje que nosotros transmitimos. Eso es la importancia de prepararse, porque no es un libro de historia lo que estamos transmitiendo. Por eso tenemos que tener toda la disposición de hacer las cosas bien. Ahora, algunas cosas importantes, hermano, y perdone que me emocione, porque ese es mi problema. Siempre me emociono y creo que estoy predicando, ¿verdad? No es así, pero bueno, ahí me disculpo. Dice sobre el texto en general. Entonces, vamos a hacer las siguientes preguntas. Ok, primero sobre el texto general, el texto que estamos leyendo. Ok, estas son preguntas que nosotros vamos a hacerle a la Biblia para alimentar, para darle forma a nuestro mensaje. Primero, ¿cuándo fueron escritas estas palabras? ¿En qué población? ¿Por qué? ¿A quiénes fueron dirigidas? ¿De qué está hablando el escritor? ¿Qué objeto se proponía el escritor de este texto? Vean ustedes, estamos hablando de algunas preguntas. Puse la primera, pero en esta primera hay 5 o 6 preguntas, pero todavía tenemos más. Pero vean esto, sobre el texto general, ¿cuándo fueron escritas estas palabras? ¿Cuándo fueron escritas estas palabras? ¿En qué población? Porque vamos a decir, hay momentos en que Jesucristo habló en Belén, habló en Judea, habló en Capernaum, ¿entienden? Y hay veces habló a diferentes personas. ¿Qué población era? ¿Por qué? ¿A quiénes fueron dirigidas? Saben que uno de los problemas graves en una mala hermenéutica, no homilética, hermenéutica, es no tener en cuenta la dispensación en que la palabra de Dios o que el versículo está puesto. Es un grave error. Entonces, tomamos cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel para nosotros y hacemos un colocho terrible. Ahora, sobre el texto en general, ¿cuándo fueron escritas estas palabras? Y todas esas otras cosas que nosotros estamos viendo ahí. Otra cosa importante, con respecto a las palabras, ¿ok? Con respecto a las palabras. ¿Por qué dice no me avergüenzo? ¿Cuál es la razón que Pablo dice no me avergüenzo? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice esta palabra? ¿Por qué Pablo le marca a Timoteo que yo no me avergüenzo del evangelio? Bueno, para los que tenemos un poquitito de conocimiento de esto, sabemos que Pablo le está dando a Timoteo duro. Porque una de las cosas, uno de los problemas grandes de Timoteo es que se estaba avergonzando de Pablo. ¿Recuerdan? Cuando Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de mí preso. No te avergüences de mí, Timoteo. Porque estoy preso, no tengas vergüenza de mí relacionarte conmigo. Y Pablo le dice a Timoteo, Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Ahora, ¿por qué es que Pablo no se avergonzaba del evangelio? Ve la pregunta acá. ¿Por qué dice que es potencia? Ahora, en una traducción,
porque la Reina Valera la traduce como salvación. En realidad, la palabra salvación no está ahí. O sea, no es ese el énfasis de este versículo, sino que es esta parte, salud. Porque dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salud. Entonces, ¿qué significa salud? Donde en otros versículos la palabra hablando de salud significa salvación. Ahora, es interesante, ahí puse, es interesante que Pablo usa la palabra en griego soteria, que significa salud para referirse a la salvación. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo usa salud, soteria, para referirse a la salvación? ¿Por qué? El contestar estas preguntas le da, hermano, le da tanta carne a nuestro mensaje, le da tanto interés al mensaje. Y yo estoy seguro que usted ahora está interesado en por qué Pablo puso salud. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo puso salud? Le tengo una buena noticia, no se la voy a decir, porque eso es parte de lo que yo quiero que ustedes empiecen. Voy a ir a buscar, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué salud? Pero se dan cuenta. Entendamos esto, hermano. Nosotros tenemos este precioso libro, pero tenemos que entender que este precioso libro fue, vamos a decir, traducido. Para que ustedes entiendan o entendamos, perdone la expresión, no tuve que haber dicho para que ustedes entiendan. Para que conozcamos algo importante. No queda un solo escrito original de la palabra de Dios, ni uno solo. No existe un solo libro de este que tenemos aquí en nuestra hermosa palabra de Dios que venga del texto original. O sea, no se conserva, no se conserva. Ningún libro original. Esta traducción que usted y yo tenemos viene de uno de los descubrimientos más importantes que se hicieron hace, no sé, casi 70, 80 años, un poquito más. Vienen del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Y déjeme decirle que los textos que fueron descubiertos en el rollo del Mar Muerto fueron traducidos de otros libros que tampoco eran los originales. ¿Por qué estamos diciendo los originales? Porque eran cartas. Pablo escribió una carta y la mandó. La escribió y la mandó. Entonces, el venir a la traducción, dentro de el poder y el control de Dios, Dios permitió que algunas cosas le dio vamos a decir, a esta gente que transmitía, que transcribía la palabra de Dios, pero él en su sana poder, en su, vamos a decir, control absoluto de todo, no permitió que el mensaje central de su palabra fuera cambiada, más sí palabras y cosas que no pusieron. Por ejemplo, cuando en Efesios dice, a él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos, amén, ese versículo no aparece en ninguna traducción de los libros del rollo de Mar Muerto, no aparece, no está, no existe. Entonces tenemos que entender que este precioso libro, lo que nos va a hacer a nosotros es meternos más, es tratar de estudiar lo máximo que podamos en su palabra original, ¿Qué es lo que quería decir esta palabra? ¿Cuál es la intención de esta palabra? Por eso, por ejemplo, decía Dunamis, el poder. ¿Qué significa poder? ¿Qué es poder? ¿Qué significa esta palabra? Entonces, el someter nuestro tema a estos versículos, a estas preguntas, nos va a ir dando ese alimento. Recuerden, sobre el texto general primero y después sobre las palabras, con respecto a las palabras. ¿Por qué Pablo dice no me avergüenzo? ¿Por qué Pablo habla de potencia? ¿Qué significa salud? Ya ahí, hermano, usted tiene material para estudiar cualquier cantidad. Cualquier cantidad. Ahí por el chat, hermanos, ustedes pueden preguntarme
Hay muchos libros, comentarios en hebreo, en griego, que están en español, que podemos conseguir, que se pueden comprar y están ahí a disposición y son muy importantes porque nos hablan un poco en cuanto a lo que es el verdadero uso de la palabra en su idioma original. Seguimos. Dice con respecto a las frases, Más adelante vamos a empezar a desarrollar precisamente pues, esta forma que estamos explicando la vamos a desarrollar más adelante. Pero dice con respecto a las frases, ¿cuántas hay en este texto? ¿Dónde hallaré la aclaración sobre la palabra salud? ¿Ven? ¿Dónde hallaré la aclaración de que el evangelio es poder? Con respecto ahora a las frases. Tema general. Vamos a hablar ahora de las palabras, pero ahora vamos a hablar de las frases. Vamos a preguntarle, vamos a investigar en cuanto a la frase. ¿Dónde voy a aclarar qué es la palabra salud? ¿Dónde voy a hallar, dónde es entonces, qué es el poder del evangelio? Hermano, si yo le digo a usted, demuéstreme por qué el evangelio es poderoso. ¿Cuál sería su respuesta? Piénsela. Si un inconverso viene y usted lee este versículo, y después de terminado su sermón, un inconverso viene y le dice, pastor, dígame una cosa, ¿por qué el evangelio es poder? ¿Por qué el evangelio es poder? ¿Se ha puesto usted a pensar eso, hermano? ¿Por qué el evangelio es poder? ¿Qué tipo de poder? ¿Un poder mágico? ¿Qué es ese tipo de poder? ¿De qué está hablando ese tipo de poder? Y cuando usted estudia, hermano, ¿por qué el evangelio es poder de Dios? Nos damos cuenta que el evangelio es el único método, la única forma en poder sacar a una persona que va rumbo al infierno y ponerlo en la gloria. Y que el evangelio tiene el poder para transformar nuestra vida. Yo no conozco la historia de todos ustedes ni quién eran, pero yo le puedo decir quién yo era yo. Yo le puedo decir lo que yo era. Borracho, mal hablado, ladrón, mal hijo, todo, ateo, todo. Le puedo decir un montón de cosas de lo que yo era. Pero vino el poder del evangelio un 15 de octubre de 1986. Cambió mi vida. Así, por completo. Eso es poder. Eso es poder de Dios. Cuando toma a ese perseguidor de la iglesia, ese que mataba a los cristianos, ese que asolaba a la iglesia, ese que odiaba a Jesucristo, lo toma, lo transforma y lo hace en el gran apóstol Pablo. Eso es poder. Por eso la Biblia dice que es poder. No es un evangelio para llenar iglesias. Es un evangelio, es un evangelio para llenar el cielo. Porque en la iglesia entra cualquiera, en el cielo no. Entienda, hermano, que usted y yo cambiamos por el poder del evangelio. No porque usted fue a una buena iglesia, o porque usted es muy bueno, o yo soy muy bueno. Usted y yo cambiamos, en principio, por el poder transformador de la palabra de Dios. Eso es poder. Eso es poder, hermano. Y yo alabo a Dios por eso. Alabo a Dios por ese poder. Otra pregunta importante. Con respecto a sí mismo. O sea, nosotros mismos. ¿Peco yo de avergonzarme? ¿Peco yo de avergonzarme del evangelio? Aunque ustedes no crean, en mi vida me ha avergonzado el evangelio y me ha dado vergüenza predicar, miedo. Hay veces nos avergonzamos del evangelio. Hay veces nadie sabe que soy cristiano en el trabajo, en la escuela, a donde estoy.
Hay veces no predico el evangelio porque no quiero que se den cuenta que soy evangélico. Ahora, piense la pregunta que aparece aquí. ¿En algún momento usted se avergonzó del evangelio, hermano? ¿En algún momento usted se avergonzó del evangelio? Somos de aquella persona que vemos al creyente, al inconverso, y decimos, ¿a este qué le voy a predicar? Este es un borracho, esto es un drogadicto, ¿qué le voy a predicar? Esto es un homosexual, es una prostituta, ¿qué le voy a predicar yo a este? Y vamos buscando a aquellos que tienen apariencia de que sí van a aceptar nuestro mensaje. No, pero este no. Este no tiene pinta de que vaya a convertirse. ¿Se imagina a Dios actuando así? ¿Se imagina a Dios diciendo, este Saulo de Tarso a matar, qué le voy a hablar yo? Este no va a cambiar. Y sin embargo, solamente bastó que Dios le dijera, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para que este hombre cayera en tierra y dijeras, ¿qué quieres que haga, Señor? Eso es poder, hermano. Pero nosotros muchas veces pensamos que Dios nos dice a este sí, a este no. Este se ve muy peligroso, este no se ve muy peligroso. Me encanta ver a don Carlos en esas, con su carrito, yéndose a todos esos lugares y ahí nos va informando a dónde va el mensaje. Ay, hermano, hay veces, don Carlos, me encantaría estar ahí al lado de su asiento, siendo parte de esa aventura tan maravillosa que es llevar el evangelio de Dios a esos lugares. En serio le digo, hermano, hay veces quisiera estar ahí sentado. A veces quisiera ir ahí con usted, ir hablando y parar en esos lugares donde usted para y tomarse ese café y comer con esos hermanos. ¡Qué maravilla es eso! ¡Qué maravilla que es! Debemos llevar el evangelio a todo lado, no importa quién sea. No importa. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. No soy yo que cambio a la persona. Es el poder de la palabra de Dios, amado hermano. Y si el mensaje que estamos preparando no nos lleva a examinarnos a nosotros mismos, posiblemente el mensaje que vamos a predicar no tenga ningún efecto. No tenga ningún efecto en la vida de las otras personas. Porque ¿sabes cuál es el problema de muchas veces nosotros los predicadores? Que hacemos un mensaje para la congregación, pero nunca le decimos, Señor, háblame. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Te doy un buen consejo, si me permiten el atrevimiento. Comience su sermón preguntándole o diciendo, Señor, háblame. Háblame, Señor. Y si ese mensaje nos habla a nosotros, casi que es muy seguro que va a hablar a las otras personas. Casi que es muy seguro que van a hablar a las otras personas. Dice la palabra de Dios que nos examinemos a nosotros mismos. Hay veces preparamos un mensaje para que otras vidas cambien, pero no la mía. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. La otra cosa que tenemos que considerar, según vemos ahí, dice respecto a los oyentes. ¿Qué verdades he de inculcar a los creyentes? Las que me he aplicado a mí y a los no creyentes. La realidad de un evangelio que se ha demostrado que es tan poderoso. Ahora voy a pensar en las personas que me van a escuchar. ¿Qué quiero que queden en sus mentes? ¿Qué cosas quiero que queden en sus mentes? ¿Qué cosas quiero que estas personas puedan recordar? Vamos a tener el Congreso para Mujeres en nuestro ministerio y invitamos a predicar a una mujer espectacular, espectacular. Es una mujer que ha sido probada por Dios. No es esposa de un pastor, no es esposa de un misionero. Es un matrimonio en nuestra iglesia que Dios ha usado de formas impresionantes, increíbles, hermano. Y esta mujer hace poco perdió a su hijo.
hace casi que 3 o 4 años, perdió a su hijo. Y yo pensé, esto va a traer consecuencias graves para ellos. Y como siempre hablamos antes, Dios me dice, mira, cállate, mejor cállate, vos no sabes. Y resulta que este matrimonio, obviamente con el dolor, y siempre que hablo con él, tengo una relación muy, muy estrecha con el esposo, y 4 años después todavía sigue llorando. Yo le digo, no se preocupe, yo 34 años todavía me acuerdo de mi hijo que tuve en mis brazos muerto y lloro. Así es que le faltan algunos años todavía por llorar. Pero le dimos un mensaje a ella. Le dimos un mensaje para que ella diera en cuanto al luto, en cuanto a cómo Dios nos sostiene en medio de las circunstancias difíciles. Y comenzó a trabajar en su mensaje. Y déjeme decirle que es una mujer impresionante. Ella comenzó a trabajar, no sé, 2 o 3 meses en cuanto al mensaje. Y comenzó a trabajar, y comenzó a trabajar, y comenzó a trabajar, y hacer. Y hace 2 días me llamó y me dice, pastor, yo no puedo dar el mensaje. No puedo. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque me he dado cuenta de un montón de cosas en mi vida. ¿Ves? ¿Ves lo que la Biblia hace? Ella estaba preparando mensajes para animar a otros. Y resulta que en el principio de Dios le dice, no, yo quiero hablarte a vos. En esto que vas a preparar, en esto que vas a comenzar a hacer para transmitir a otras personas, yo quiero hablarte a vos. Y ella me pidió, pastor, por favor, no me haga que lo dé. Pero por supuesto que le dije que no se preocupara por eso. Pero estoy segura que cuando esa mujer resuelva todos esos problemas que ella se dio cuenta que tenía, va a ser una gran bendición escucharla. Porque entendió que hay cosas en cuanto a la palabra de Dios que primero son para nosotros y que después van a afectar a nuestros oyentes. Importante, hermano. Si no estamos siendo confrontados, si no estamos cambiando con la palabra de Dios, posiblemente no vamos a, digo posiblemente, porque sigo creyendo y sigo diciéndoles que el poder está en la palabra de Dios, pero para eso Dios nos usa, para que podamos transformar a través de su palabra la vida de otras personas. Hermano Carlos, ¿cuánto nos queda? Perdón. Está en silencio, hermano Carlos. Son y 17, Pastor Walter. Y 17, si vamos a dar un tiempito para alguna pregunta o alguna reflexión de algún hermano, usted manéjelo. Tenemos que terminar, perdón, a las... Y 30. Y 30, ok, perfecto. Ok, entonces voy a tratar de ser, poder ver esto. Voy a tomar 5 minutos para dejar un poco más de tiempo y hacer preguntas, pero si no, posiblemente no me va a dar tiempo de terminar esto, entonces lo veremos el próximo martes, si Dios lo permite. El arreglo del bosquejo. Una vez que nosotros hicimos todo esto que estamos diciendo, que no tiene que ver con ya la elaboración del bosquejo, sino como les dije, tenemos el tema, es empezarle a dar la forma. Ahora yo voy a comenzar a poner todos esos versículos, todas esas ideas en donde tiene que ir cada una de estas ideas. Y eso es lo que llamamos el arreglo del bosquejo. Y para eso vamos a ver algunas cosas importantes. El orden es la base y el secreto de un sermón. La Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Eso incluye, cuando dice, y hágase todo, ¿qué es la palabra todo? Todo, incluyendo nuestro sermón, incluyendo nuestro mensaje. Entonces, el orden es la base y el secreto del sermón. Dice que el predicador debe preparar el sermón de una manera ordenada y visible. Ordenada y visible. Cuando digo visible, no estoy hablando de poner un PowerPoint, aunque si hay la oportunidad por hacerlo más didáctico puede ser,
Pero cuando hablo de visible, es la idea de que las personas puedan captar, puedan ver lo que usted está diciendo. Dice que en esta sección tiene como prioridad y como objetivo principal resaltar ese carácter esencial del sermón. Y para esto vamos a ver estas sencillas reglas. O sea, como les dije, el orden. El orden, como en todo en la vida cristiana, es la clave para estar bien. A mí me impacta cómo Dios nos demuestra a nosotros cómo Él es un Dios de orden. Él lo dijo, porque Dios es un Dios de orden. ¿Y dónde vemos, hermanos, el orden de Dios? ¿Dónde podemos nosotros ver a su magnitud, de una forma impresionante el orden de Dios? ¿Dónde lo podemos ver? En la creación. En la creación. ¿Por qué en la creación? Porque Dios hizo primero. ¿Qué hizo primero Dios? ¿Las plantas o el sol? ¿O qué hizo primero Dios? ¿Las plantas o los animales? Te vas a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta que todo lo que Dios fue haciendo fue con un orden. No puso los animales primero y los animales dice, ¿ahora qué comemos? Ese es un orden impresionante. Hermano Carlos, si quería aportar algo. Ok, es un orden impresionante. ¿Se dan cuenta cómo el Señor hizo cada cosa perfecto? Y cómo Él nos demuestra que es un Dios de orden. Ok, hermanos, vamos a hacer esto. Por el tiempo, vamos a parar acá para dejar tiempo para preguntas. A mí me interesan muchísimo las preguntas, hermano. Aunque usted piense que es una pregunta que no es importante, si para usted es una duda, es importante. Entonces, vamos a dejar, para no correr en todo esto que es muy clave, vamos a dejar esta parte de la clase para, si Dios lo permite, para el otro martes, más otras cosas que también quiero mostrarles. Igual, tengan a mano la hojita que les envié, porque vamos a hacer algo para la próxima semana que les voy a dejar, pero antes de decírselo, quiero explicárselo para que sea fácil para que ustedes lo puedan hacer. Muy bien. Entonces, si Dios lo permite, porque lo que queda es bastante material aquí en las siguientes presentaciones, entonces lo vamos a dejar para la próxima semana. Y hermanos, cuando terminemos esta parte de este material que tengo, este PowerPoint yo se los voy a enviar a través del chat para que usted lo tenga y pueda ir repasando las notas que estamos viendo. Muy bien. Terminamos. Vamos a orar y vamos a dejar un tiempo para preguntas. Padre, queremos agradecerte por este día. Señor bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es luz, porque es poder, Señor, como hemos estudiado, como hemos visto. Señor, qué hermoso y qué privilegio, Señor, es saber que hijos tuyos de diferentes lugares, Señor, de diferentes países, en lugares, Señor, remotos, en pueblos, estamos ahora conectados y estamos siendo edificados y desafiados con tu palabra. Señor, gracias por este día. Gracias porque has puesto alimento en nuestra mesa, por nuestras familias, por aquellos problemas, por las circunstancias difíciles. Gracias, Señor, por todo lo hermoso que nos da siempre. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Bien, hermanos, el pastor Carlos me pasó la posta para culminar la clase de hoy, así que gracias, hermano Walter, por esta enseñanza en este día. Y como bien decía usted allí, recordaba va a enviar ese material que estuvo compartiendo. Hay una hermana que escribió ahí en el chat que tenía que salir por algunas cuestiones personales y estaba justamente pidiendo ese material. Así que qué bueno que se va a poder dar. Como Gracias. decía el pastor Acuña, si alguien tiene alguna preguntita, una consulta rápida,
hable ahora o calle para siempre, o por lo menos hasta el próximo martes. Hermano Daniel, aquí hay algunas Sí. preguntas que dice, hay hermanos que mezclan toda la predicación con ejemplos propios, ¿verdad? Dice, yo fui, la que mencioné algo del viaje, y bueno, sigue ahí hablando algunas cosas, pero esto es importante. Ese es el cuidado que nosotros tenemos que poner, ¿verdad? Después vamos a hablar de eso, de los ejemplos, de las ilustraciones que son importantísimos. Generalmente tratemos de quedar nosotros como los héroes en un ejemplo. Tratemos siempre de que si nos vamos a meter nosotros en un ejemplo, que sea la gracia de Dios que va a quedar resaltada, no nosotros, ¿verdad? Esto es importantísimo. O sea, sí, hay hermanos que hablan más de los que ellos hacen por Dios que lo que Dios hizo por ellos. Entonces, por supuesto que hay que tener cuidado con eso. Dice Pablo, la palabra fumamos, no la entiendo, hermano. La palabra fumamos, no sé si que fue a la hora de escribirle que Creo que hay un error, después más abajo está tratando de corregir, creo que fue a la hora del tipeo, algo pasó por ahí. Sí. Espero, no sé, a no ser que esté fumando este hermano, espero que no. Sí, ya entendí. Se traduce como dínamo. No es que se traduce como dínamo, digamos, vamos a decir que es una traducción, pero no sé cómo lo llaman ustedes, porque aquí tenemos personas de diferentes lugares. Bueno, ya no pasa eso, pero antes cuando los más viejos que están aquí, antes a las bicicletas les poníamos un aparatito en la llanta de atrás y al volar pedales eso alumbraba una lucecita en el frente. Esa parte de atrás se llama dínamo y genera luz, ¿verdad? Es una fuente de poder que genera luz. Y de ahí también viene la palabra dínamo, que es dínamo, dinamita, que es una fuente de poder que la luz, y esto es hermosísimo, tal vez es un ejemplo hermosísimo, que la luz que está enfrente no encendería, sino con el poder del que está atrás. Eso es Si me permiten aportar algo. Claro, hermano. Bueno, lo importante de la homilética, en este caso, es entender el movimiento de la palabra. Es conocer que lo que es una metonimia cuando se utiliza una palabra para significar otra cosa. Y que en el movimiento de la palabra en la Biblia, nosotros vamos a encontrar muchas veces ejemplo, la palabra gracia, que se utiliza para varias cosas. Pablo utiliza la palabra gracia para dirigirse y agradecer por el dinero que se le había enviado. Y ahí la utiliza como significando dinero. Otra vez él significa salvación. Por eso es importante el estudio de la homilética, de la hermenéutica y de la homilética. Bien ha hecho lo que aclaró el pastor Walter, o lo que nos enseñó al principio, ¿verdad? Entonces, una palabra se puede utilizar con muchos significados. Ahora, no precisamente está representando poder. La única diferencia es que el poder de Dios es absoluto y totalmente diferente a todo. Porque ahí decía, bueno, yo aclaré algo en el chat, ustedes lo van a ver, traté de aclarar algo en cuanto cuando él dijo fumó, yo digo lo que se fuma no genera una energía vigorizante, porque es por la dopamina, ¿verdad? Que causa el tabaco, que tiene el tabaco y que causa esas cuestiones. Pero, mis hermanos, el poder de Dios es dínamo, una fuerza inexplicable, atómica, que transforma vida. Entonces, el único poder que se distingue de cualquier otro poder en el mundo es el gran poder de Dios. Pero entendamos eso, muchas veces se utiliza una palabra para significar varias cosas y es la misma palabra. La misma palabra es dinamus, la misma palabra para gracia es charis, utilizada en muchos lugares, pero se debe entender el movimiento de la palabra
que existe en la Biblia, ¿no? No Por sé si supuesto. aclaré algo. No, hermano, lo dejo más claro que yo, te hablo por seguro. Eso que dice el hermano don Carlos es importantísimo porque recuerden que el Nuevo Testamento que nosotros tenemos fue traducido al griego y el griego parte de eso un idioma increíblemente rico. Y vamos a decir, ampliar un poquito lo que el hermano Carlos nos decía en cuanto a palabras que nosotros al no estudiar nos podemos confundir. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿De qué tipo de fe está hablando? Porque yo puedo decir, yo tengo fe. Y ese era un gran conflicto que había en Santiago. Yo tengo fe, pero muéstrame su fe en sus obras y yo le mostraré mis obras con fe. Se hace un problema grave. ¿De qué fe está hablando? ¿Cuál es esa fe? ¿La fe que salva? ¿La fe que confía? ¿La fe que provee? Cuando Pablo habla de amor, cuando la Biblia habla de amor, se escribe igual, pero depende en dónde se está poniendo, se va a escribir diferente. Porque la palabra amor tiene 3 traducciones. Eros, ¿verdad? Que es para esposo, el ágape, y el fileo. Se escriben, para nosotros, en español se escribe igual, pero en griego son 3 palabras diferentes y no se escriben igual. Pero depende, como decía el hermano Carlos, de la acción, del movimiento de la palabra, entonces esa palabra va a estar. Entonces, el amor eros es el amor entre esposos. El amor filial, cuando Pablo habla de que nos amemos los unos a los otros, está hablando de ese amor filial, de ese amor entre hermanos. Y el amor agape habla del amor de Dios. Por eso hablamos de tener cuidado de no tomar una palabra como nosotros queremos interpretarla o como creemos que se va a interpretar. Bueno, debemos amar a Dios. Bueno, sí, pero ¿cómo es el amor de Dios? Esa es una de los cuidados que tenemos que tener. Gracias, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Hay allí en los comentarios, se pregunta qué tan importante es la introducción en el mensaje. Después, al predicar, es importante no alterar el contexto. Y después hay una suma ahí, hermenéutica, homilética, más exégesis. Y si son un hilván que ayudan a hacer un buen mensaje. Bueno, hermano Rojas, hermano Pinto del Roosevelt, obviamente ustedes pueden contestar y participar en esto, ¿verdad? O sea, no necesariamente yo lo tengo que hacer, porque sé que ustedes tienen mayor conocimiento que yo en este aspecto. Entonces, por supuesto, están abiertos para que ustedes puedan contestar esta pregunta si quieren. Lo que puedo decirles es que en cuanto a lo importante de la introducción, no me voy a detallar mucho en eso porque es parte de lo que vamos a ver después. Pero hermano, ya la introducción es lo que va a captar la atención. Una mala introducción, perdimos. Una mala introducción, perdimos. Y después vamos a ver un poco en cuanto a esto. Pero sí, definitivamente, la introducción a un mensaje es clave. Una buena introducción que capte la atención. Hay muchas formas de introducir un mensaje, pero sí, hermanos, es muy importante la traducción, perdón, la introducción. Al predicar es importante no alterar el contexto, pero por supuesto, hermano, o sea, alteramos el texto y el contexto y como decimos, se hace un gran pretexto, ¿verdad? O sea, definitivamente no. Ese es el problema de las malas predicaciones hoy en día, que no leemos nunca el contexto. Leemos el texto, pero no el contexto. Y resulta que el contexto nos está aclarando el texto. Entonces, por eso es tan importante. Por supuesto que sí, esa es la hermenéutica, ¿verdad? El caso ¿Quién del más? contexto, en el caso del contexto, está bueno las ¿Quién más? preguntas que el pastor sugirió al principio, ¿se acuerda? ¿Por qué escribe? ¿Por qué lo considera así? Bueno, las preguntas que
nos hizo hace para ubicarnos en el contexto es fundamental. Preguntarle al texto qué nos está queriendo decir y obviamente abrirse hacia contextos próximos, hacia al contexto inmediato y al contexto después general del libro, saber por qué se escribió y por qué vamos a tratar de ese tema. Totalmente, totalmente. Bien, en parte de esa pregunta acerca de la introducción, es cierto lo que dice el hermano Acuña, pero hay que tener cuidado de que la introducción no nos lleve el desarrollo y todos los 45 minutos de exposición de la palabra, ¿no? Porque a veces suele pasar. Lo armamos de tal manera que queda precioso, hermoso, pero es todo introducción. Entonces nunca tenemos un desarrollo de lo que queremos realmente decir o lo que el Señor nos lleva a decir, y hay que, obviamente, hay que prestar atención. Perdóneme, un poco cuidado. Perdone que me ría, pero cuando mi hermano Rohan decía eso. Muchos pastores siempre dicen después de una hora de estar hablando, esto fue la introducción, nada más, ahora empieza el mensaje. Bueno, por lo menos tiene la delicadeza de decir que fue la introducción, ¿verdad? El problema es cuando usted no se da cuenta. Pero ahora que el hermano Daniel decía eso, teníamos un hermano en la iglesia que era así. Gastaba 35 minutos en la introducción. Pero el problema no era, bueno, sí era un problema, pero vamos a decir que el problema grave era que su introducción era de casi 35 minutos recordando lo que predicó la otra vez. Entonces, imagínate. Y el mensaje duraba, no sé, hora y resto, ¿verdad? Pero eso que dice el hermano Daniel es importantísimo. Importantísimo. Ahí, padre de mi corazón, ven para acá. El hecho de que come, porque ahí que es una señal que viene para tus vistas, como tú andas con el celular, para que te limpie tus ojitos. Cómelo, mi amor, está riquísimo. Ya, mi amor. Algunos no quiere comer, ¿eh? Guárdemelo a mí y yo me lo como. Guárdemelo a mí y yo me lo como. Por favor. Y les decía que la introducción, sí, por supuesto. La introducción tiene que ser muy rápida, pero que capte la atención. Que capte la atención. No necesariamente puede ser algo, una ilustración bíblica, puede ser algo que está sucediendo en el mundo, que está pasando en el mundo. O una situación, un hecho, la pandemia, no sé, tantas cosas que uno puede llegar, pero la introducción es lo que va a captar la atención de la persona. Y generalmente cuando usted capta la atención de la persona, una buena introducción, posiblemente usted va a tener la atención. Pero como le digo, tengo una foto que se la voy a mostrar precisamente para ilustrar esto, que es exactamente, que habla de, no se lo voy a decir, pero que habla de una buena introducción, pero un pésimo desarrollo. Después ahí se la voy a enseñar, pero sí, definitivamente así es. Por acá se dice que mucho Gregoré para decir Gregorio. Mucho Gregoré. Bueno, hermanos, vamos a ir cerrando ya. Queremos recordarles que el próximo martes, Dios mediante, a la misma hora y por el mismo canal vamos a estar a las 20:30 horas, y queremos recordarles que sería una bendición poder ver los hermosos rostros de todos ustedes. Sabemos que hay veces que se complica un poco porque al llevar la imagen se lleva mucho de la conexión, pero si está dentro de sus posibilidades, que le podamos ver el rostro sería bueno. Y lo otro, prestar un poquito más quizás de cuidado con los audios, ¿no? Para que no se mezcle durante la clase y solo abrirlos en caso de tener una pregunta o acotar algo, o si no, poner ahí en el chat y después tomaremos algún momentito para eso. Así que muchas gracias, hermanos, por participar. No sé si Atilio tiene ¿No? Atilio levanta las manos nomás. Muy bien. Hermano Carlos, sí. Hermanos, va por una cuestión de orden y para poder dividirnos el trabajo entre Roosevelt, Chusberg y Daniel y quien les habla, y poder, digamos, darle libertad al hermano Walter Acuña.
nosotros estamos para responder si pueden, si creen ustedes necesario alguna pregunta. Háganlo por privado, ¿sí? Por en el chat no podemos poner para que se escriba, porque si no van a estar continuamente viendo el chat. Queremos solamente que sea el WhatsApp del CEBE, que sea solamente para brindar informe. Pero por privado, tanto Roosevelt como Daniel, como Schusberg, en algún momento van a contestar. Y yo, hermano, en algún momento vamos a contestar. Sugiero los de Argentina que se conecten conmigo, los de Uruguay con Daniel, los del Perú con Roosevelt, y los de Uruguay que se dividan entre Daniel y Schusberg. Y bueno, si quieren Schusberg, y si quieren con el pastor Walter, con todo gusto lo pueden hacer. Simplemente para poder... Y los de Bolivia elijan al que le guste mejor. Entonces nos vamos a dividir un poco así, ¿sí? Estamos para atenderle, para escucharle, y también para escuchar sugerencias de ustedes si creen que debemos mejorar algo, ¿sí? Carlito, te toca siempre bailar con la renga. ¿Cómo? Te toca bailar con la renga siempre. Yo soy Rengo. Con lo argentino, y te agarraste el más preguntón. Menos Atilio. Bueno. Pastor, el grupo de WhatsApp no está habilitado para poder escribir ahí. No sé cómo lo vamos a hacer. No, Pablo, escúcheme, Pablo. ¿Sabe cómo puede hacer? Usted busque mi número ahí, o busca el del pastor Robert, Daniel, Walter. Y le manda directamente desde ahí. Y nos manda por privado directamente ahí. Agenda mi número y usted me dice soy tal, y yo le voy a responder. Siempre por la tarde, porque yo a la mañana trabajo, ¿sí? Bien, bien. Entendido. Es porque tratamos de que el grupo de WhatsApp sea porque vamos a estar muy pendientes de ese grupo. Entonces solamente vamos a brindar informe, y ahí se va a compartir todo lo concerniente al estudio de la palabra. Pero cualquier cosa que sea aparte de eso, chicos, consúltenos por privado. Amén. Muy bien. Nuestro hermano Acuña ya nos despidió en oración, y queremos una vez más recordarle que el próximo martes, Dios mediante 20:30, vamos a estar por aquí nuevamente. Tienen sus apuntes, sus notas, y seguramente vamos a estar recibiendo alguna otra cosita más en el correr de la semana de parte del pastor Acuña. Así que sin más, hermanos, yo me despido y les deseo a todos una muy buena noche, que el Señor les cuide, y a los que tienen reunión mañana o el jueves, asistan a la iglesia a tomar un tiempo en oración como cuerpo de Cristo. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias, buena semana. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Saludos, saludos, hermanos. A todos. Bendiciones. Y dale mi saludo a Helmut.